Ok, bueno, les decía, están los de adición, por ejemplo, viene además, asimismo, de manera análoga, del mismo modo, igualmente, también, todos pues están, sí, les digo, por lógica, y al leer la oración y el predicado, se pueden dar cuenta qué conector es. Viene, por ejemplo, el condicional, el más común es sí, sí sin acento, porque si no sería una afirmación. Vienen más, vienen de consecuencia, de oposición o contraste, de tiempo, espaciales, de síntesis, conclusivos, de énfasis. Eh, si es que les llegan a preguntar conectores, pues les preguntan los más fáciles, los más sencillos, nada más es cuestión de que lean bien. Por ejemplo, en síntesis y conclusivos se repite lo que es, no, en tiempos se repite luego y en conclusivos también se puede utilizar luego. Ahorita les voy a poner un ejemplo de algunos que se pueden repetir. En los temporales tenemos la oración: primero nos presentaremos ante las autoridades, luego se dará inicio a la reunión. Hay una secuencia de hechos, por lo tanto luego pues se entiende como un conector temporal. Y como conector conclusivo tenemos la oración: luego se expresan los resultados. Entonces, por ejemplo, también en conclusivos, conectores conclusivos y de síntesis o resumen, puede que también llegue a haber mucha confusión, pero las conclusiones siempre son muy cortas, siempre son oraciones, pues sí, como una conclusión muy corta, muy breve. Y en los conectores de síntesis o de resumen ya viene pues más texto. Normalmente no les ponen ejemplos de oraciones muy largas, les ponen oraciones más sencillas. En conector conclusivo y de síntesis o resumen tenemos que se repite en suma. Les digo, una manera fácil de identificar si es conclusivo o de síntesis, porque realmente no hay mucha diferencia en el significado al leerlo, pero la manera de identificarlo es según la extensión de la oración. En conclusivo, tenemos el ejemplo: en suma, las perdices son aves del tamaño de una paloma. Y en conector de síntesis o resumen, es: en suma, los árboles no solo proveen sombra, sino que reducen la temperatura ambiental, bla, bla, bla. Bueno, pues es una oración más larga, obviamente, pues resumiendo alguna idea. Ok, bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las oraciones. Les hice este mapa conceptual donde se pueden clasificar según la voz verbal, ya sea activa o voz pasiva, según el sujeto, pueden ser personales o impersonales. Según la naturaleza del predicado están las copulativas y las predictivas. Dentro de las predictivas vienen las transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas. Eso sí se lo pueden preguntar, por ejemplo, que les pongan una oración y que les pregunten qué tipo de oración es y les pongan en opciones, pues, no sé, las de las predictivas, por ejemplo. Y también se pueden clasificar según la actitud del hablante. Esas son las enunciativas, interrogativas, exclamativas, esas pues están más fáciles. Nada más, ahorita les voy a explicar las desiderativas y dubitativas. Por ejemplo, según la actitud del hablante, bueno, las enunciativas son pues las normales, las que no expresan algún, no tienen una intención comunicativa muy directa y bueno, expresa una idea sin consecuencias. Las interrogativas, pues normalmente encontramos las palabras qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, dónde, cuándo, con acento. En las exclamativas expresan la emoción del hablante, llevan obviamente los signos de exclamación. Las imperativas suelen ser órdenes o sugerencias. Las desiderativas expresan el deseo de que algo pase y llevan las palabras, bueno, como ejemplo, ojalá, tal vez, posiblemente.
Las dubitativas expresan una duda de que algo se lleve a cabo y se expresan en modo subjuntivo. Estas son las que les pueden llegar a preguntar, las otras, pues, como son más fáciles, no creo que se las pregunten, pero en estas, por ejemplo, viene la transitiva y la intransitiva, pues van a utilizar verbos, ya sea transitivos o intransitivos. Recordemos que los verbos transitivos son los que llevan un complemento directo. Por lo tanto, la oración transitiva tiene un complemento directo en la oración. Tenemos en mi camus las tarjetas. El complemento directo son las tarjetas. Luego está los niños desayunaron cereal. El complemento directo es cereal. Y luego el oficinista abrió varias carpetas. También el complemento directo es varias carpetas. Y en la intransitiva pues no lleva un complemento directo, igual que los verbos, o sea, relaciónenlo con eso. Entonces, bueno, en ejemplos está mi mamá cocina en la casa y luego iniciamos muy tarde. Yo les había dicho que para identificar el complemento directo pueden pasar la oración a voz pasiva, a voz activa, y si no se puede, es cuando cambian el sujeto y la acción. Al final se pone el sujeto. Entonces, si no se puede, no tiene complemento directo. Entonces estamos hablando de un verbo o una oración intransitiva. Y luego las copulativas, estas se constituyen con los verbos ser o estar. Esos están más fáciles. Por ejemplo, los sábados están cerrados o el día está nublado. Siempre que sea ser o estar es oración copulativa. De la acentuación, yo les pasé una una copia de lo que son las palabras agudas, esdrújulas sobre esdrújulas, porque pues es un tema muy sencillo que es más fácil que ustedes lo lean. O sea, en los temas que yo creo que es más fácil que los estudien por su cuenta, pues se los voy a mandar. De hecho, también de literatura universal, pues lo que les van a preguntar son autores de libros. Entonces les voy a pasar una lista de autores, les voy a pasar una lista más resumida como de los que pueden venir y otra lista más amplia, porque pues como ya no hay mucho tiempo, no quiero que se detengan tanto aprendiéndoselos todos. ¿Qué más? Bueno, mañana vamos a tener un cuestionario de repaso, más que nada de lo que hemos visto en estas últimas 3 clases, o 2, no sé, pero también puede que les ponga algo de lo que vimos antes del primer Kahoot. ¿Qué más? Bueno, también, si ya se les vino el tiempo encima y no pueden repasar de todas las materias, yo les sugiero que repasen español e inglés, porque nadie estudia español ni inglés y siempre es donde peor les va, porque les digo, sí preguntan cosillas medio complejas, o sea, más que nada pues, de aprenderse las categorías de las palabras. Entonces, bueno, de acentos, además de las reglas que ya les pasé, tenemos también lo que es el acento prosódico, pues es el acento que no se escribe. Como saben, todas las palabras llevan un acento, llevan una sílaba tónica, pero bueno, el prosódico no se escribe, puede ser cualquier palabra que no tenga acento. Y luego está el acento ortográfico, pues este sí se escribe. Bueno, por regla general, los monosílabos no llevan acento ortográfico. Por ejemplo, fue, de, fe, bien, vio, sol. Todas las que son monosílabas no llevan acento, aunque hay quienes sí lo hacen, pero pues eso está mal. Y aquí están las reglas, bueno, las reglas gramaticales que ya les mandé en acentos de separación silábica. Y luego vienen los acentos especiales, estos sí se los voy a dar yo. Está el diacrítico, que es cuando una misma palabra lleva acento en ciertas circunstancias. Por ejemplo, los sujetos, tú, él, bueno, ahorita no se me ocurren más. Luego está el enfático,
Tenemos aquí cuánto como oración interrogativa y cuánto como exclamativa. El diérético de ruptura sirve para romper diptongos. Ahorita vamos a ver lo que es un diptongo. Aquí les digo, aquí está un ejemplo de el acento diacrítico. Normalmente son palabras monosílabas, de las cuales una es regularmente tónica, mientras que la otra es átona en el habla. Por ejemplo, él vino a verte. Cuando hablamos de un sujeto siempre se acentúa. Si es un objeto, por ejemplo, el vino de mesa, esos ahí ya no llevan acento. Entonces, como pronombre personal siempre lleva acento. Bueno, estos son los acentos enfáticos. Son los que pues se parece al anterior, pero en el anterior son puros pronombres y en este ya son palabras más, pues no son pronombres. Entonces tenemos cómo cuando preguntamos y cómo como comparación. Entonces, bueno, no sé qué tanto batallan con la ortografía, pero pues muchas veces por el simple sonido de una oración, de la palabra en la oración, pues podemos identificar si debe llevar acento o no. Bueno, se utiliza para indicar el énfasis de expresiones interrogativas y exclamativas. Y también se utilizan para distinguirlas de las que tienen un sentido enunciativo o declarativo. Por ejemplo, qué y qué. Entonces, bueno, normalmente el enfático pues va a estar incluido en una oración interrogativa o exclamativa. Esa es otra manera que lo pueden identificar más fácil. El acento diérético o de ruptura. Bueno, siempre se aplica en la vocal de un diptongo. Los diptongos son ay, también puede ser i, a, e, i, e. Todas esas sílabas en las palabras que son dos vocales forman un diptongo. Y por ejemplo tenemos caían, llovía, Raúl y acentúa. Esos son los acentos diéréticos o de ruptura. Y en los verbos donde no se aplica, que a pesar de que existe el diptongo, pues no deben llevar acento, son los que terminan en ciar, cuar y guar. Por ejemplo, diferenciar, adecuar, averiguar. Bueno, ahora los elementos de la oración, de estos también les van a preguntar, o sea, yo creo que mínimo unas 3. Y bueno, vamos a empezar con el sujeto y el predicado. Todas las oraciones bimembres se podrán dividir en dos grandes estructuras, que son el sujeto y el predicado. Las oraciones bimembres son las que están formadas por sujeto y predicado cuando son de un solo miembro, puede ser que nada más tenga sujeto o que nada más tenga predicado. Entonces, bueno, este tipo de oraciones va a tener los dos. El sujeto, pues es muy fácil de identificar. Lo podemos hacer preguntando quién o quiénes. Por ejemplo, la gente gritó eufórica. ¿Quién gritó eufórica? La gente. Y en el predicado lo que podemos preguntar es qué pasó o qué hizo. Y pues siempre está formado por un verbo. Entonces, de ejemplo, tenemos la gente gritó eufórica. ¿Qué hizo la gente? Gritó eufórica. Y gritó eufórica es el predicado. Luego tenemos los núcleos y modificadores. Bueno, estos pueden ser como parte del sujeto o del predicado, ya que cada uno tiene su núcleo y modificador, o sea, el sujeto y el predicado.
Y estos señalan el modo en que ocurrió, las características de quien lo hizo o el tiempo, lugar y otras informaciones complementarias. Los núcleos normalmente siempre hay un verbo presente, porque pues no se puede indicar una acción si no hay un verbo. Entonces tenemos esta oración que es: la casa de mi tía es increíblemente hermosa. El sujeto es la casa de mi tía. El núcleo del sujeto es casa. El modificador del núcleo del sujeto es la de mi tía. El predicado es increíblemente hermosa. El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Entonces, bueno, para que no se confundan, núcleo del predicado lo pueden cambiar como verbo. Luego el modificador del predicado, increíblemente hermosa. Estos son los elementos presentes en el predicado. Puede haber un núcleo o un modificador. Los núcleos pueden ser verbales y no verbales. Por ejemplo, la casa estaba en orden. Estar es un verbo, entonces estaba es el núcleo verbal. Y en los no verbales o nominales, pues no existe un verbo. Por ejemplo, la casa en orden está compuesto, este núcleo está compuesto por un sustantivo o un adjetivo o un adverbio, y el verbo se reemplaza por una coma. Por ejemplo, aquí la casa, en lugar de poner está o estaba, se utiliza una coma. Simplemente dice la casa en orden. Bueno, con eso ya entiendes que la casa está en orden, pero la diferencia es el núcleo. Y acá el núcleo viene siendo orden. Bueno, en cuanto a modificadores, pueden haber modificadores de tipo circunstancial, objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, complemento de régimen o complemento predicativo. Bueno, en el circunstancial, pues nada más brinda información sobre la circunstancia. En el objeto directo, pues el elemento que recibe la acción del verbo. En el indirecto, se identifica más por las palabras a o para. Por ejemplo, viene María baila una coreografía a su público, o también puede ser para su público. Estos son modificadores de objeto indirecto. El complemento agente está presente en las oraciones en voz pasiva y se introduce en la preposición por. La coreografía nueva fue bailada por María. La voz activa de esta oración sería: María bailó la coreografía nueva, y pues no existe palabra por. Entonces, por eso siempre va a estar presente en las oraciones en voz pasiva. Todo esto ya es muy específico, o sea, esto es menos probable que se lo pregunten porque pues ya es algo más complejo. Está más difícil que se aprendan todo esto. Pero bueno. En complemento de régimen, exige una preposición. Por ejemplo, tenemos: María insistió en bailar la coreografía nueva. En preposiciones, pues podemos encontrar depende de, contar con, insistir en. Entonces, bueno, ahí insistió en bailar, ya es el complemento de régimen. Y luego el predicativo, cuando el núcleo de un predicado es un verbo copulativo o atributivo. Y estos son ser, estar, permanecer, semejar. Tienen la función de enlazar y debe existir un predicativo o atributo. Entonces ahí en ejemplos tenemos: Juana es abogada. Es el complemento predicativo.
El predicado, perdón. Elementos presentes en el predicado también están compuestos. Los otros eran del predicado. Ahora del sujeto también va a haber núcleos y modificadores. Los núcleos del sujeto van a ser los pronombres, nombres propios, sustantivo común y construcción sustantiva. En la construcción sustantiva pues está formada por varias palabras. Bueno, más fácil para que lo identifiquen. Es su forma de caminar, era muy extraña. Forma de caminar es la construcción sustantiva. Y bueno, los pronombres pues están muy sencillos, nombres propios y sustantivo común, ya lo vimos. En los modificadores del sujeto pueden ser directos, por ejemplo, el caballo blanco de San Martín fue casi tan famoso como el Libertador de América. Ahí los modificadores directos son el y blanco. Son artículos, pronombres o adjetivos que caracterizan o describen al núcleo nominal. Luego los modificadores indirectos, pues son construcciones adjetivas que precedidas por una preposición, por ejemplo, la mamá de mi amiga vive sola. De mi amiga, bueno, de mi es la preposición y de mi amiga es el modificador indirecto. En la posición dan una aclaración que puede ser intercambiada por el mismo núcleo, generalmente escrita entre comas. Por ejemplo, María, mi hermana ahí está entre comas, está cansada hoy y mi hermana es aposición. Bueno, ahorita vamos a ver ejemplos como a manera de ejercicio. Yo les voy a poner una oración y me van a decir cuál es el sujeto. Primero vamos a ver 2 o 3 ejemplos y luego ya me dicen de las demás cuál sería, por ejemplo, el sujeto y el núcleo, ¿ok? En esta, por ejemplo, dice, mi abuelo compró flores para su esposa. El sujeto es mi abuelo, el núcleo del sujeto es abuelo, el modificador del núcleo del sujeto es mi como modificador directo, el predicado, pues compró flores para su esposa. El núcleo del predicado, pues recuerden que puede ser el verbo, o sea, el núcleo del predicado, relaciónenlo con verbo. Entonces es compró. Modificadores del predicado, pues flores como complemento directo y para su esposa complemento indirecto. El modificador del predicado, pues no tiene caso que lo estudien muy a fondo, pues nunca pregunta nada de eso, si acaso el sujeto y el predicado, y ya. Y bueno, el verbo, pero pues ese es muy fácil de identificar. Ok, aquí en esta oración vinimos a ganar el campeonato. El sujeto es nosotros, sujeto táctico. El predicado es vinimos a ganar el campeonato. El núcleo o verbo del predicado, vinimos, y modificador del predicado, a ganar el campeonato. Llueve a cántaros. En el sujeto no hay sujeto, por lo tanto es una oración impersonal. Siempre que no haya sujeto va a ser impersonal y cuando hay sujeto es oración personal. El predicado es llueve a cántaros, toda la oración. El núcleo del predicado o verbo es llueve, modificador del predicado a cántaros. Es un modificador de tipo circunstancial o de modo. Ok, esta es la primera que ustedes van a hacer. Por ejemplo, nosotros lo vimos todo. ¿Cuál sería el sujeto? Nosotros. Nosotros. El núcleo del sujeto. Vimos. Nosotros. Nosotros. El predicado. Vimos Lo todo. vimos todo. El núcleo del predicado.
Vimos. Vimos. Y el modificador del predicado. Todo. Todo. Ajá, lo y todo. Y ya la última. Muchos espías de Noruega se sacrificaron trayendo esta información. ¿Quién es el sujeto? Espías de Noruega. Muchos, ¿no? Muchos espías de Noruega son el sujeto. El núcleo del sujeto. Espías. Espías. Sí. Modificadores del núcleo del sujeto. De Muchos Noruega. y de Noruega. Muchos y de Noruega. Muy bien. El predicado. Se sacrificaron trayendo esta información. Todo eso. Se sacrificaron trayendo esta información. El núcleo del predicado o el verbo. Sacrificaron. Y por último, modificador del predicado. Trayendo esta información. C como signo de cuasi reflejo y trayendo esta información es el modificador circunstancial de modo. Trayendo esta información pues es la correcta. Bueno, pues ya eso sería todo por hoy. Pues sí, más o menos como estos últimos ejemplos de oraciones son los que le pueden preguntar, pero bueno, ya vi que sí lo entendieron bien. Si quieren otra explicación, la podemos ver mañana, que bueno, les voy a hacer, les digo, un cuestionario de repaso, enfocándome en todo lo último que hemos visto, pero igual también les meto algo de lo que vimos en las primeras clases, ¿ok? También mañana les voy a mandar otro cuestionario, pero ese es más de comprensión lectora, para que tengan tiempo de hacerlo pues todo el fin de semana. Y yo les paso su corrección. Y el jueves, la última clase del curso, se las va a dar mi hermana y van a ver etimologías con ella. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, de nada. Bye. Gracias. Adiós, Gracias. Adiós. Bye.